Estás viendo Canal 12, el canal de Sucre. El siguiente programa es apto para toda la familia. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda la compañía de un adulto responsable. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Hola televidentes, tengan todos y todas buen día. Bienvenidos y bienvenidas a La Opinión, la otra forma de ver la noticia, con la dirección de Jaime Vergara. La coordinación es de Gustavo Vergara, en la presentación Jaime Medina y quien les habla Sergio Antonio Berrío, afiliados a la COR Colombia y el Colegio Nacional de Periodistas. Bien llegados en este sábado 28 de septiembre ya, nos queda este fin de semana y el lunes 30 para terminar el noveno mes del año y encarrilarnos hacia octubre, noviembre y diciembre, los meses donde el consumo de alcohol se dispara en Colombia, porque es el fin de año y son las fiestas donde toda la familia se reúne y final de año se festeja hasta el cumpleaños de la mascota de la casa. Jaime Medina, bienvenido a La Opinión. Gracias, don Sergio, gracias a toda la teleaudiencia que nos mira y escucha a esta hora por el canal 12 afiliado a Claro Televisión. Una cordial bienvenida en este sábado 28 y déjeme de antemano felicitar al gran pintor Wilfrido Ortega Rey, que está de cumpleaños hoy, que como dice don Silvio Cohen, que tenga listo el puerco y que tenga listo el pavo y tenga buenos discos, que allá estaremos. Tiene un remedio para pasar guayabo. Ese me faltó. El primero en su cumpleaños, lo decía el desaparecido Alejo Durán. Bueno, entremos en materia y lo invito rápidamente a un somero, un compendio de las principales noticias que se dieron esta semana aquí en Sincelejo y el departamento de Sucre. La actividad política es lo que colma las expectativas. La presencia del expresidente hoy senador Álvaro Uribe Vélez, ayer aquí en Sincelejo, en el sector de Las Palmeras, venía de La Mojana, de Galera, y terminó su periplo anoche en el municipio de Coveñas, apoyando a los candidatos del Centro Democrático. Pero contrario a otras regiones del país, incluso municipios de su propio departamento de origen de Antioquia, el departamento de Sucre lo recibió sin las frases, el abucheo y sin esos ataques con pancartas que ya todos sabemos que le están haciendo donde va el expresidente Álvaro Uribe. Sí, la verdad es que ese señor no tiene, ¿qué le digo?, miedo de enfrentar. Él sabe que de pronto puede incurrir en algunos errores impulsivos, pero ya le han dicho sus asesores que se calme, que no propicie esos impulsos también de la gente, y se ha quedado quieto, más tranquilo, pausado. Un periodista que lo entrevistó, comentó que es un hombre ya pausado, que no tiene esos ataques de ira como lo hacía antes. Por eso le decían Furibe, por la furia que usaba. Ya un tipo calmado, y fue bienvenido en esta oportunidad acá al departamento de Sucre. Bueno, muy bien, entonces también tenemos que señalar en esta semana que concluye, digamos, el sentido de la Madán, que está aquí en la cárcel La Vega de Sincelejo. Negoció con la Fiscalía, aceptó los cargos. Una condena de 8 años, con buena conducta, con estudios, y de pronto poniendo el mismo negocio allí en la cárcel La Vega. ¿Se acuerda usted de Rafael Contreras, sí, claro, estuvo preso y fue cuando mejor le fue en su negocio de peluquería? Claro, se llenaba la cárcel La Vega. Lo sacaron y pidió que lo dejaran unos cuantos añitos más, porque el negocio allá, no sé, era más productivo. Bueno, bien. Entonces, con esas noticias y la campaña política después del debate académico que se cumplió en SECAR con los candidatos a la alcaldía de Sincelejo y a la gobernación, cada
cada miembro del equipo de comunicaciones de los candidatos dan ganadores, obviamente, a quienes ellos están representando, con quienes están trabajando. Pero he insistido en el noticiero de radial que hago en Caracolí y en este programa de que no se ha realizado todavía una encuesta seria con encuestadoras aceptadas, registradas e legalmente en el independientes. Consejo Nacional Electoral, no en el Consejo, que son las válidas, son las que se aceptan. Esos sondeos de opinión en las redes sociales no tienen ninguna validez, porque usted puede tener 4 o 5 cuentas y puede votar las veces que le dé la gana. Las encuestas verdaderas y las que acepta el Consejo Nacional Electoral para su publicación son de las empresas que están legalmente registradas. Centro Nacional de Consultoría, Guarumo, Galu, etcétera, etcétera. Hay como 20. Aquí en Sucre había una registrada, que era el difunto Álvaro Morales. Desafortunadamente, él pues lo asesinaron y los que trabajaban con él la dejaron perder. La dejaron perder porque ya no existe esa empresa encuestadora. Ahora sí, vamos a presentar con este introito a nuestro invitado. Él es el exalcalde de Sincelejo, Alberto Gómez Rebollo. Doctor Gómez Rebollo, gracias por acompañarnos aquí en La Opinión. Hombre, muy amable a usted, Sergio, a Jaime y a todos los compañeros que hoy pues se dignan darme este espacio y aquí pues dispuesto a charlar de las diferentes actividades que se desarrollan en el municipio de Sincelejo, cómo va la economía, cómo va el saneamiento básico, cómo va la salud, cómo va la educación, todos esos elementos que son fundamentales para el desarrollo social y sostenible de la ciudad. Bueno, usted fue alcalde de Sincelejo. ¿Hace ya cuántos años? Bueno, yo fui alcalde en 95, 97, o sea que estamos hablando de 20 años. Tantos años. 22 años. 22 años que salí de la administración municipal. Sí. 95, 97. 95. Eran 3 años en aquella época. Teníamos que trabajar con un poco de más el acelerador porque hoy en día son 4, en aquella época eran solamente 3. 3 años. Y no existían las redes sociales, la tecnología que existe hoy en día. Afortunadamente, porque las redes sociales de hoy en día considero personalmente que muchas veces en vez de favorecer y dar la información sana y veraz, se ha convertido de pronto en un caldo de cultivo para desprestigiar, dañar, inventar cosas que muchas veces no son reales y que las autoridades pertinentes son las que deberían estar en eso, no la gente diciendo muchas veces lo que no se debe decir. Entonces yo en eso soy, digamos, un poco más parco y respetuoso, pero desde luego entendiendo, ¿sí?, que la autoridad competente es la que debe actuar y dar las informaciones del caso. Ustedes que están en los medios de comunicación, cuando reciben una noticia, pues lógicamente que la tienen que evaluar para poderle garantizar a la comunidad que va a llegar a sus casas, que va a llegar a los oídos, con toda la tranquilidad de la seriedad del caso. Es el caso que le está sucediendo a la candidata a la gobernación, Sonia Gómez, que en las redes sociales se regó hasta con audio de que iba a desistir de su campaña política para adherirse a otro. Ella desmintió en estos días, ayer desmintió esta situación porque según ella sigue hasta la consecuencia de eso, de las redes sociales que se utilizan para bien, pero también muchas veces para mal. Pero hay que entenderlo también desde el punto de vista del positivismo. Cuando usted fue alcalde de Sincelejo no existía esa tecnología que tenemos hoy en día, por ejemplo, para hacer un trabajo con tecnología de punta y buscar dónde está el daño de X o Y tubo de conducción y todo eso. Me refiero yo a eso. Claro, ¿no? claro, Sergio. Una cosa es la tecnología y otra cosa son el manejo de las redes sociales. Correcto. Sí, las redes sociales es la información social, por decirlo de alguna manera. Pero la tecnología, lógicamente, los avances en la ciencia y la tecnología en el mundo entero nos ha llevado a un desarrollo mucho más progresivo y rápido de todas las actividades que desarrollamos en el mundo entero. Todo se ha prestado con el conocimiento y los sabios que tenemos hoy en día en el mundo sobre ese aspecto, en la salud sobre todo. Vemos que la tecnología nos ha llevado a tener que los ingenieros químicos y los ingenieros sanitarios, digamos, se reúnen y encuentran elementos o bacterias, digamos, para hacer un tratamiento de agua residual, claro, que eso es muy bueno, ¿sí? Y así en todo, digamos, los cálculos estructurales de los edificios
Hoy en día tenemos toda la tecnología del mundo. A eso hay que diferenciar lo que son las redes y lo que es la ciencia y la tecnología. Usted que tocó el tema de los cálculos y las estructurales de los edificios, y fíjese que ahora se caen más en los edificios que antes. Claro, lo que pasa es que el afán de muchas personas de hacer dinero, claro, y de violar las normas, se copian de un proyecto que sí está al lado. Copia y pega. Exactamente, un corte y pega, por decir algo. Yo quiero hacer un edificio en el barrio Venecia de Sincelejo, pero tengo a su vez unos planos que fueron hechos en la Ford. Pero por decir algo, en la Ford la cimentación, el suelo de la Ford tenía una capacidad portante, claro, diferente al de Venecia. Entonces se comete el error de copiar el mismo proyecto y no funciona así. Entonces la gente cree que es como ya está el cálculo y allá no se cayó, no se va a caer acá. Entonces, la gran diferencia es que para hacer un edificio se requiere hacer unos estudios previos, entre esos de suelos, para saber cuál es la capacidad portante de ese suelo que nos va a garantizar que el edificio va a ser un edificio estable y que es una cimentación estable y que va a garantizar de alguna manera pues la vida permanente de ese edificio. Y lo otro, perdón, es el ahorro en la calidad de los materiales. Que bueno, también... eso ni se diga. Resulta que hoy en día, hablando de la tecnología, las plantas de concreto son los elementos que están, digamos, diseñados y están dando la tecnología de punta para decir, hombre, yo necesito un concreto que resista 4.000 PSI, 4.000 libras sobre centímetro cuadrado, y debe hacerse así, y antes los edificios eran 2, 3 pisos. Hoy en día, hacer una mezcla en el piso, a pala, en un trompo, y carretearla por una escalera al cuarto, quinto, sexto, décimo pinto, con un balde. Con un balde, cuando eso llega allá, ya el fraguado de ese concreto va diferente y lógicamente no se garantiza una estabilidad en ese concreto. Entonces, por eso es fundamental que hoy en día se utilice la tecnología de que está hablando Sergio para garantizarle a esas obras o a esos edificios o a esos proyectos una calidad y una eficiencia y una eficacia en la resistencia de los materiales. Cuando usted dice, doctor Alberto Gómez Rebollo, que se viola la normatividad, muchas veces en el afán de la construcción rápida, se necesitan dos, el constructor y el funcionario que ayuda a violar esa normatividad. Desde luego, siempre hay una complicidad. Hablemos lo siguiente, para construir un edificio, para seguir con ese tema, se requiere indiscutiblemente que se presenten unos planos a la curaduría, que se lleven los planos arquitectónicos, estructurales, de suelo, hidrosanitarios, y esa curaduría debe dar la licencia de construcción. Si eso no se cumple, ¿sí?, y el curador o la Secretaría de Planeación del municipio respectivo hace un recorrido, porque así debe ser, por los diferentes sitios de la ciudad, y ve que un edificio no tiene una licencia de construcción expedida por esa curaduría, tiene que entrar y hacer una revisión. Y automáticamente, si esa secretaría no hace esa revisión, ¿a qué se lleva? A que ese edificio se haga sin ninguna norma, sin ningún control, y causa lo que sucedió en Cartagena, desafortunadamente, donde hubo un desastre material y humano grandísimo desde todo punto de vista. Doctor Alberto Gómez Rebollo, de pronto en su administración se hizo este edificio un poquito antes, pero le tocó más o menos en ese tiempo el edificio ese que está ahí en el centro de la ciudad, que quedó un esqueleto ahí. Usted que fue alcalde, que de pronto conoció del problema y ya como ciudadano cincelejano, ¿usted qué opina de esa estructura? ¿Qué se debe hacer con ese edificio? A ver, normalmente las estructuras se deterioran con el tiempo, pero cuando es concreto reforzado, pues tiene un poco más de vida. Veamos que una estructura, un puente elevado sobre un río, por decirlo así, es una estructura en concreto. Igual una estructura de un edificio de eso es una estructura en concreto. Entonces podríamos decir que en este momento esa estructura hay que hacer una revisión muy técnica para garantizar dónde están los deterioros. No se puede decir que hay que demolerla toda. Claro. Hay que mirar a ver si hay que hacerle unos refuerzos. Cuando se construyó ese edificio, como usted lo dice, fue mucho antes que yo fuera alcalde, esa estructura, pues, no el edificio, y seguramente la normatividad del sismo resistente del año 91 ni siquiera lo cumplía, ¿sí? Porque Colombia ha venido a través del tiempo mejorando en los requerimientos de la norma sismo resistente, que le garantiza
a las nuevas construcciones, que si hay un sismo, pues tengamos tranquilidad de que no se va a caer. O sea, ya los refuerzos internos, la clase del concreto, la forma como se coloca el hierro, todos esos elementos son estructurales, son mucho más que antes. Pero lo que usted dice, Jaime, el cuento es que anteriormente los edificios pequeños, ¿sí?, se hacían con bastante hierro, ¿sí? Hoy en día, con el cuento de que vamos a hacer economía barata para vender y tener unos recursos mucho más grandes en la compañía, que entre más, entonces se empiezan a limitar y muchas veces hasta violar los diseños hechos por los ingenieros estructurales. Ejemplo, un ingeniero entrega unos planos donde en X viga van 7 varillas de 5 octavos, ¿sí?, y tantos aros de 3 octavos, y resulta que el constructor, ¿sí?, el dueño de la obra, ¿sí?, en aras de ahorrarse un dinero, empieza, le dice al maestro, no metas las 8 varillas, que eso con 5 aguanta. Entonces empezamos a ver lo que usted está diciendo. Bueno, sí, en este sentido el tema que toma Jaime, aunque la sociedad, creo que es Uricochea, sí, señor, la dueña de ese edificio, de ese elefante que está aquí en pleno centro de Sincelejo, esté cancelando los impuestos. Usted no es abogado, pero ¿qué se puede hacer ahí jurídicamente para que esta gente... A ver, porque se dice eso es muy cierto, y en mi época sucedió exactamente lo que está diciendo usted, Sergio. Yo intenté con la Cámara de Comercio en ese momento, hicimos hasta una reunión. El doctor Julio César Guerra Tulena tenía cierta amistad con los Uricochea, y tuvimos un debate en la Cámara de Comercio donde solicitábamos en ese momento pues la intervención de esa estructura. No fue posible, como usted lo acaba de decir, porque estaban pagando los impuestos. Mientras pagan los impuestos, pues digámoslo de alguna manera, pues la administración municipal no puede en la propiedad privada, después que tú estás cumpliendo con los requerimientos de ley. Pero sí es muy cierto lo que Jaime acaba de mencionar. Ya después de 25, 30 años de esa estructura ahí, ¿qué se va a hacer? Hay que mirar a ver, porque puede convertirse en un riesgo para la comunidad. Primero, porque no se hizo en aquella época con los elementos estructurales que hoy en día son requisitos. Segundo, es una estructura, ¿sí?, que aunque dije hace un rato que indiscutiblemente las estructuras en concreto reforzado, ¿sí?, son para largo rato, pues puse el ejemplo del puente. Igualmente ahí tenemos unas losas, ¿sí?, que seguramente no fueron selladas e impermeabilizadas en su totalidad y deben tener filtración de las aguas lluvias, y eso va deteriorando y oxidando, haciendo una oxidación en el hierro y en el concreto. Lógicamente que si hoy en día Planeación Municipal y la Sociedad de Ingenieros, a la cual hago parte, que estamos entre otras cosas en la reestructuración de la Sociedad de Ingenieros de Sucre, podríamos pensar en hacer una visita técnica con las administraciones de turno para evaluar si hay un alto riesgo que se considere, después de un diagnóstico muy profesional y técnico, de que eso tiene que ser demolido para garantizar la seguridad ciudadana del transitar de los vehículos, de las personas, del peatón. Pues lógicamente que hay que tomar las medidas pertinentes. Yo pienso que sin echarle culpa a todos los alcaldes que me vinieron después de mí, pues lógicamente es una tarea que ojalá el alcalde que viene, si nos está escuchando, que se proponga ese elemento, o el alcalde que aún no ha salido, pues que todavía tiene unos mesecitos para que al menos deje algo en esa evaluación. Es más bien, recomiendo... Y la sociedad civil también. Y la sociedad civil, desde luego. Pero las agremiaciones, como le estoy diciendo, la Asociación de Ingenieros, tenemos la responsabilidad de estar dando aportes en ese sentido al burgomaestre o a la sociedad en general. Muy bien, él es el exalcalde de Sincelejo, ingeniero civil, Alberto Gómez Rebollo, que está dialogando con nosotros hoy en este sábado 28 de septiembre aquí en La Opinión. Los invitamos, amables televidentes, a un pequeño corte de comerciales, y al regresar estaremos abordando con nuestro invitado otros temas de importancia para nuestra capital. La opinión, la otra forma de ver la noticia.
Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Por un pueblo que guarda esperanzas en crecer, ella está dispuesta a darlo todo por su gente, con valores quiere demostrar que no es igual a los demás y que su vida está dispuesta a dar. Sonia Gómez es lo que sufre merece. Ya aquí creo que comienza el triunfo, Álvaro. Gracias. El barrio San Vicente, La Florida, Las Delicias, hay personal de Gaitán. Y tenemos como filosofía que si nosotros ayudamos a nuestros hijos, a que estudien, la familia transforma y mejora su ingreso. Igualmente sé que vamos a elegir al doctor Yair Acuña y a Andrés Gómez. Gracias a todos y que Dios nos bendiga y nos proteja. ¡Atención, Sincelejo! ¡Más de barrios para el consejo! ¡Más de hacha y machete! Un serio compromiso de hacha y machete es con Mane Barrios que viene para el consejo. ¡Viva Sincelejo! Agradecimiento a todos los seguidores de Mane Barrios para el consejo. Un gritico arriba que dice. Y ese equipo se llama De Hacha y Machete. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Estamos de regreso con ustedes aquí en La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Conversando, dialogando con el exalcalde de Sincelejo, doctor Alberto Gómez Rebollo. El 276-5028 está abierto, lo vamos a poner al servicio de usted, amable televidente, para que se comunique con nosotros y pueda interactuar sobre los temas, ejes centrales que estamos tratando en el programa. Y también puede por WhatsApp escribirnos, mandando su inquietud al 300-828-4840, 300-828-4840, formular una pregunta al doctor Alberto Gómez Rebollo o simplemente una sugerencia al respecto de los temas que estamos tratando. Bueno, vamos a tocar el tema ahora del agua potable y saneamiento básico, que creo que el doctor Alberto Gómez Rebollo se siente como pez en el agua con ese tema, porque por toda Colombia ha construido acueductos. ¿Cómo se ve desde afuera, ahora que usted es un ciudadano común y corriente, esta cobertura en saneamiento básico y agua potable en nuestra capital? Bueno, a ver, Sergio, la verdad que en el año 96 yo fui invitado a Toronto, Canadá. Usted debe recordar lo que estábamos en esa época, ya actuando usted como periodista y presentador de noticias. Y Jaime también, claro. Jaime también, ya las canas salieron, ¿verdad, Jaime? Sí, señor.
¿sí? Se blanqueó el guamo. Y en aquel momento se planteó que Sincelejo requería, yo traje un proyecto muy ambicioso que no eran lagunas de oxidación, sino plantas de tratamiento. Plantas de tratamiento. Sí, porque las plantas de tratamiento primero son mucho más eficientes y entregan el agua después de tratada con, eso se llama demanda biológica de oxígeno, con menos contaminación, en otras palabras más criollas, para que sirvan de riego, que puedan servir hasta para la misma recarga del acuífero de Corozal. Entonces, todos esos elementos, hoy en día desafortunadamente no se continuó con ese proyecto y terminamos construyendo en la ciudad las lagunas de oxidación. ¿Eso qué significa? Que el tratamiento de nuestras aguas residuales no se ha logrado después de 25 años. Eso desde luego trae contaminación ambiental, no garantiza que nuestro acuífero tenga una recarga permanente, porque las aguas subterráneas se deterioran, desde luego que sí, se deteriora y se van acabando. Entonces, yo recuerdo que en el año 82, que yo fui funcionario del Infopal, ¿se acuerdan todos que era el Infopal? Sí, era lo que manejaba los acueductos del país. Los pozos que se hacían aquí para el acueducto de Sincelejo, de Morroa, de Corozal, eran pozos de 150 a 200 metros de profundidad. Estaba ahí mismo el agua. Hoy en día, por no haber hecho las recargas correspondientes, que hay recargas artificiales, que la protección de bosques, las zonas de Corozal que son areniscas consolidadas, que por ser arena el agua penetra a las grandes profundidades, no se ha llevado ese control nunca, no hemos tenido nunca a través de Carsucre, de las entidades que tienen que ver con el medio ambiente, ese compromiso de saneamiento. Se ha logrado que ya hoy en día las aguas no estén a 150 ni 200 metros, el último pozo que hicimos en mi época fue de 400 metros de profundidad. Hoy en día conozco, porque hago parte de algunos de los trabajos que se hacen en el pozo 50 a la altura del Bongo, que ya están llegando a 800 a 1000 metros de profundidad. ¿Eso qué significa? Que cada día va a ser más costoso traerle una gota de agua a los habitantes de Sincelejo. Entonces, desde luego hay que estar pensando desde ahora, si no proyectamos a Sincelejo y a la región con un acueducto regional que nos garantice tener agua no solamente para el consumo humano, sino para industrializar la región, estamos abocados a seguir siendo el pueblo, ¿sí?, de comercio, el pueblo del encuentro, de que se comercialice la yuca, el ñame, el plátano, las cosas de hortalizas, del campo, ¿sí? Pero una empresa grande de automotor para establecerse aquí, pues va a requerir que haya servicios con garantía. Cualquier planta que requiera consumo de agua permanente no va a haber. Recordemos lo de Postobón, ¿se acuerdan lo de Postobón? Sí, señor. Que Postobón terminó yéndose de Sincelejo como tal. ¿Sí? Usted es ingeniero, doctor Alberto Gómez Rebollo. Afortunadamente la exploración, la búsqueda de hidrocarburos en esta zona es un poco deficiente, no es mucha, pero aunque sí se dan. Usted como ingeniero conoce los problemas que trae el fracking, ¿cierto? Sí, claro que... Entonces, afortunadamente, como digo, no hay esas grandes exploraciones acá, pero los acuíferos, ya está demostrado, los acuíferos donde se practica el fracking prácticamente desaparecen. Hasta las aguas esas vivas que llama uno por aquí, prácticamente como el fracking es una presión, me explicaba un ingeniero, y usted también lo sabe, el agua busca otros lados para donde coger, y por eso es que se van las aguas esas. Es que mira, Jaime, eso es muy sencillo. Lo que es el petróleo como tal está como en cavernas, ¿correcto? Y cuando se descubre un yacimiento petrolero, ¿sí?, se va directamente a ese punto y hay la extracción. Si tú sacas un material del subsuelo, pues queda un vacío. Claro. Al contrario del agua. El agua no se maneja como un yacimiento como el que acabo de explicar. El agua subterránea son unas escorrentías, son como, imaginémonos, unos ríos subterráneos que el agua va pasando a través de las arenas, a través de las piedritas que se pueden encontrar en las diferentes capas del suelo. Entonces, lo que usted acaba de decir es cierto, eso es muy sabio. Resulta que si usted saca petróleo, ¿sí?, y queda un vacío, pues lógicamente que hay fraccionamiento, ¿sí?, de las placas, y eso que hay derrumbes. ¿Sí? Y si tenemos, digamos, en ese sector muchas arcillas
lo que se va a hacer es que va a haber una consolidación del suelo y va a impedir que la permeabilidad que existía del acuífero se bloquee y cogen las aguas, como usted lo acaba de decir. Exactamente ese es el sentir técnico de esa expresión. Cuando estuve laborando en Corpo Mojana, allá se me acercó un familiar de ahí de Buenavista a decirme: vea, primo, ¿usted se acuerda del agua viva aquel de la finca de mi abuelo y tal y tal? Y eso sí, sequecita, porque en esa región del Jobo, Tablón, y parte de esa marca exploraron gas y, claro, y parece que aplicaron parte de eso del fracking. Se va por debajo del agua. Se pierde, se van, ellos buscan otro rumbo. Buscan por eso, Jaime, que hay que pensar en el mundo entero, pues las grandes personas que están pensando en el medio ambiente, ¿sí? Están considerando mucho la energía limpia. Nosotros, pues, muchas partes del mundo se maneja la eólica, sí, y la otra es la energía solar. ¿Sí? Digamos, en Barcelona, en España, hay un complejo, ¿sí?, de paneles solares que le da energía a un pueblo 3 veces Sincelejo, ¿sí?, a todo. Acabo de ver un proyecto en las redes sociales aquí en Santa Rosa, de Bolívar, lo van a montar. Sí, ya está todo y muchas empresas que viendo que después del desastre que ha sucedido con Electricaribe, ya están considerando montar en las cubiertas de sus oficinas paneles solares, ¿sí?, claro, para dejar de cancelar en una factura. Eso sí lo digo así de frente, ¿sí? Salvajemente perversa y carísima, porque tenemos que pensar que las economías empresariales hay que manejar muy bien lo que tiene que ver con los gastos primarios de esa empresa, pero el rubro que tiene que ver con el gasto de energía sobrepasa cualquier estándar, ¿sí?, de los gastos que tiene esa empresa. Es decir, normalmente los gastos deben ser en energía del 4 o 5%, ¿sí?, en cualquier parte de empresa, y estamos gastando el 18 o el 19% del valor de los gastos fijos de esa empresa solamente en el de energía. Pongamos el ejemplo, una familia que se gana el sueldo mínimo, ¿sí?, le llega un recibo de luz, ¿sí?, por 100 y pico mil pesos. ¿Qué porcentaje es ese de los 800 y pico mil pesos? Imagínense usted. Solamente energía. Solamente agua. Y ahí viene gas, agua, viene gas, lógicamente, y viene lo demás, y viene el aseo. O sea, desafortunadamente. La parabólica. Sí, desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Pues todo se está yendo en servicio. Y en el tema de la energía, desde luego, es lo peor que nos ha podido suceder. Y el gobierno nacional pues tiene que seguir con esa intervención que le tiene hoy en día Electricaribe, pero garantizando que el nuevo concesionario que vaya a manejar eso, pues lo haga con algo más de respeto para las comunidades y para la población en general, para la parte industrial y desde luego para la parte residencial. ¿Por qué de las empresas de servicios públicos domiciliarios la que menos quejas tiene es Surtigas? Surtigas, sí, señor. Bueno, fíjense que el gas es un manejo mucho más limpio, ¿sí? Tú instalas tu red, tu contador, ¿sí? Tienes el punto de captación, por decirlo así, del gas, ¿sí? Y el servicio es excelente. En ninguna parte del país se está criticando normalmente porque es económico. Permanente, sí. Permanente, tanto por eso hasta los carros. Ya con gas. Ya hay muchos carros con gas porque es mucho más económico, desde luego. Déjeme decirle a los televidentes que una información, porque es que he recibido quejas de que están ciertas personas yendo con uniforme y camisa a las casas a hacer el aparente mantenimiento, siendo que la persona dice, afortunadamente la persona tenía a la mano el recibido de que tenía apenas 1 año, 2 años de la inspección, de haberlo hecho. La revisión quinquenal se llama eso. Y oye, pero ¿cómo así? Si mira aquí, ay, perdón señora. Entonces, es una información para ustedes, amable televidente, de que tenga cuidado y nunca bote ese papelito que le entregan de la revisión, porque así se puede salvar de inescrupulosos, de perversos que le van a robar su plata con un supuesto mantenimiento a sus redes de gas. Mucha gente se le olvida cuándo fue que hizo ese mantenimiento, la revisión, y incurre y resulta que no son ninguna
Surtigas ni nada, ningún funcionario legales. Bueno, doctor Alberto Gómez Rebollo, estamos hablando del acuífero y la prestación del servicio de agua potable, pero digamos que la cobertura en nuevos barrios que han surgido en Sincelejo, el fenómeno de la emigración, de la gente que sufrió la violencia y se tuvo que venir para crear barrios extramurales en Sincelejo. Ahora mismo tenemos la migración de venezolanos. Entonces, ¿nos quedamos cortos en cobertura? Sí, desde luego, estamos cortos en cobertura. Mientras que no, lo que yo te decía, Sergio, ahorita, mientras que no pensemos en que la explotación del pozo profundo o el suministro de agua para la ciudad tenga una fuente mucho más fácil y tener por lo menos 1.200 litros por segundo en la ciudad. Hoy en día creo que la empresa de acueducto está manejando 700, 800, lo mismo que manejamos hace 20 años. ¿Por qué? Porque han entrado otros pozos, pero han salido otros. Claro. Entonces no hemos subido de ese suministro, pero sí de población, como usted lo está diciendo, por todos esos elementos que usted menciona, el desplazamiento de la violencia, la gente de Venezuela, el éxodo de venezolanos que tenemos en Sincelejo y en todo el departamento. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar en una alternativa complementaria y desde luego Planeación Municipal tiene una gran responsabilidad con respecto al establecimiento de las invasiones, por decirlo de alguna manera, porque está bien que la persona llegue y quiere tener su vivienda en cualquier parte, porque la gente pues, por necesidad viene y se establece en la orilla de los arroyos, en la orilla de los arroyos, en la orilla de los caminos, sí, pero la Administración Municipal, en cabeza de Planeación y la Oficina de Desarrollo, tiene que estar velando que eso no se dé, porque más tarde esa persona que se establece al pie o a la orilla del arroyo, mañana va a tener una inundación y va a salir en el noticiero un niño ahogado, una familia que se la llevó la corriente. Todos esos son elementos que tenemos que estar garantizando. Pero lo más importante es pensar que el volumen de agua que llega a la ciudad hay que aumentarlo, pero en una esencia grandísima, porque no estamos cumpliendo con los requerimientos. Por eso hoy día, después de 20 años que estábamos hablando de agua permanente en la ciudad, recuerda que lo logramos casi en el 75% de Sincelejo, hoy en día estamos en lo mismo y supuestamente la contratación que se hizo de entregar a un concesionario privado el manejo del acueducto, el objetivo era que en 3 años tenía Sincelejo agua permanente. ¿Se acuerdan de ese contrato? Señor, y han pasado todos estos años y no se ha logrado. ¿Qué significa? Que la gente que llegó tampoco tenía el conocimiento. Yo pienso que zapatero a tus zapatos, ¿sí? Y aquí en la ciudad hay mucho profesional bueno que conoce el sector de agua potable, mucha gente que conoce la problemática del acuífero, mucha gente que conoce a plenitud lo que ha venido sucediendo en Sincelejo y no los tienen en cuenta para eso. El 80% de la gente técnica que tiene hoy en día la empresa de acueducto son gente de afuera. Entonces, eso, pues, en mi concepto, también ha mermado que el desarrollo sostenible de esa empresa para garantizarle a los cincelejanos agua permanente, por eso que no se ha dado. Bueno, doctor Alberto Gómez Rebollo, a este programa han venido la mayoría de los candidatos a diferentes corporaciones, gobernación, alcaldía, consejo, asamblea. Y le hemos hecho la pregunta de qué hacer con el agua, cómo suministrarle el agua, cuál sería el camino a seguir, el agua de aquí, el agua del río este, el agua del río acá. Usted que estuvo ya en la empresa de agua de aquí de Sincelejo, y después de todo este trajinar, después de 22 años, ¿qué ha pensado? ¿Cuál debería ser la solución para el suministro de agua potable a la ciudad de Sincelejo? Gracias, Jaime, por esa pregunta. Yo pienso que es muy fácil de responderte. Desafortunadamente hay que tener una conciencia política del gobernante y el interés de desarrollar un proyecto regional. Vea, le voy a contar algo. Hace, yo diría 2 años y medio, 3 años, cuando empezaron el gobernador de acá y el alcalde de Sincelejo en su gobierno, tuve la fortuna de tener unos grandes amigos consultores de la ciudad de Barranquilla, ¿sí? Con capital de afuera, ¿sí? Hicieron una propuesta y me buscaron para que fuera intermediario ante los gobiernos de turno. Hicimos los lobbies, como se dice, y las gestiones pertinentes, y el proyecto consistía en que esa empresa internacional construía una red de agua potable desde el río Magdalena
hasta Sincelejo, pasando por Corozal. Entonces teníamos que involucrar al alcalde de Corozal, al alcalde de Sincelejo, ¿sí? Morroa, que estaba también en el curso, ¿sí? Betulia, ¿sí? Betulia, Cincé. Sí, Betulia, Cincé, Corozal, Sincelejo y Morroa, ¿sí? ¿Y quién debía liderar eso? El gobernador del departamento, ¿sí? No sé qué pasó, hubo 4 o 5 reuniones, ¿sí? Hasta que estos señores de Barranquilla, que tenían los contactos internacionales, un día me llamaron: Alberto, no seguimos yendo allá porque no vemos interés de los gobiernos allá de turno en que este proyecto se desarrolle. ¿En qué consiste eso? Le voy a contar. El agua, parte de esos empresarios la traen en bloque, digamos un chorro grueso, y le ponen un macro medidor, un medidor grande, digamos en rebombeo, ¿sí? Y Eolia es que se llama, Veolia, la empresa actualmente, le paga a esa empresa, ¿sí? el agua en bloque. El agua en bloque. Y dice: tantos metros cúbicos estoy recibiendo, le pago a esa empresa y yo le cobro al municipio por la distribución y le cobro, al municipio no, al usuario por la distribución, ya con los micromedidores que tenemos cada uno en nuestras viviendas, ¿sí? Pero fíjense, no tenemos, digamos, esa intención de... Sea un proyecto más barato que hacer el acueducto regional partiendo del río Magdalena y trayéndolo acá a Sincelejo. Sí, desde luego que es mucho más económico. Es más, hay otros proyectos también que se pueden desarrollar. ¿Y de dónde partía el proyecto ese para instalar los tubos, para la captación del río Magdalena? ¿De qué punto? No, exactamente el punto no conozco porque no conocí el diseño de la red, pero es un punto, el más cercano, que está hacia, digámoslo, entre Magangué, ¿sí? Entre Magangué y otro pueblo que algunos me dicen que por Puerto Franco, que queda en Galera, está más cerca. Exactamente, entre Magangué y el sector de Galera, sí, pero no recuerdo el punto exacto, ¿sí? Entonces se traía un tubo, digamos, de 26 pulgadas, ¿sí? Que le podía garantizar agua a toda toda esa región. No se ha hecho, desafortunadamente, pues no ha habido política gubernamental. Igualmente, si el gobierno nacional, los congresistas, los representantes a la Cámara, Senado, desde luego, los diputados, el gobernador y los alcaldes de turno se meten todo en un complejo de amor y de interés a ese proyecto, pues lógicamente lo podríamos lograr. Amables televidentes, vamos a comerciales, nuestro segundo bloque de comerciales, y retornaremos aquí ya con el remate con el doctor Alberto Gómez Rebollo para hablar rápidamente del sistema vial en Sincelejo. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar es todo un desafío. Pero en Drogas Medellín con toda seguridad encontrarás el más completo surtido de medicamentos y productos para tu bienestar. Drogas Medellín, medicamentos de calidad a los mejores precios. El Fondo Rotatorio Municipal de Valorización de Sincelejo Fombas presenta su plan de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial urbana fase 1, construcción de pavimento en concreto, construcción en bordillos y andenes, rehabilitación de cunetas y rocerías. Tenemos un alto compromiso en vías de desarrollo en el municipio de Sincelejo. Fombas, estamos cumpliendo. Compromiso de hacha y machete es con Mane Barrios
equipo se llama de hacha y machete. Por un pueblo que guarda esperanzas en crecer, ella está dispuesta a darlo todo por su gente, con valores quiere demostrar que no es igual a los demás y que su vida está dispuesta a dar. Sonia Gómez es lo que sufre merece. Ya aquí creo que comienza el triunfo, Álvaro. Gracias. El barrio San Vicente, La Florida, Las Delicias, hay personal de Gaitán. Y tenemos como filosofía que si nosotros ayudamos a nuestros hijos, a que estudien, la familia transforma y mejora y crece. Igualmente sé que vamos a elegir al doctor Yair Acuña y a Andrés Gómez. Gracias a todos y que Dios nos bendiga y nos proteja. La opinión, la otra forma de ver la noticia. Ya estamos con ustedes en la última parte de La Opinión, la otra forma de ver la noticia. Los invitamos a ver este programa en repetición mañana domingo, tranquilos, acostaditos allí en sus casas, en sus hogares. Doctor Alberto Gómez Rebollo, hablemos entonces del sistema vial ya en este último tema de Sincelejo. Desde cuando usted fue alcalde, ¿cómo ha visto, se ha desarrollado? Yo le decía fuera de micrófono que no hemos visto desde su alcaldía y la de Jairo Merlano Fernández la apertura de nuevas vías urbanas en Sincelejo. No hemos visto un puente elevado, no hemos visto un deprimido aquí en el casco urbano de Sincelejo. Sí, lamentablemente, Sergio, lo que usted dice es muy cierto. Nos hemos quedado en reemplazar los pavimentos de las calles actuales, pero no se ha hecho una proyección de crecimiento urbanístico para que Sincelejo se expanda desde el punto de vista urbano. Lo que se llama expansión urbana, ¿sí? Sí es requisito indispensable para que los grandes urbanizadores piensen hacer viviendas y no centrarnos en seguir en el mismo cajoncito donde estamos. Por eso Sincelejo se ve tan apretado, por eso Sincelejo se ve tan congestionado en las partes céntricas de la ciudad, ¿sí? Y no hemos pensado en que el crecimiento urbano de Sincelejo, digamos, ampliando el perímetro del municipio, pues los constructores se interesarían en llevarle vivienda a ese sector. Lógicamente, eso tiene que ser un plan en conjunto con las empresas de servicios públicos, lo que hablábamos ahora rato, ¿sí? Tú como urbanizador no vas a ponerte a hacer un barrio o un sector, ¿sí? Ampliando por tu cuenta si no tienes el concurso de la empresa de acueducto de alcantarillado, ¿sí? Y la empresa de energía y la de gas que te den la cobertura hacia ese sitio, ¿sí? Y yo, digamos, soy un crítico sano, por decirlo de alguna manera, en la forma como se hizo el trabajo de las vías en la ciudad. El centro de la ciudad, el comercio de la ciudad se deprimió mucho porque no hubo, para mi concepto personal, una planeación en el sentido de la adjudicación de las obras civiles que se hicieron en los pavimentos del centro de Sincelejo, ¿sí? Ciudad amable, pues espectacular. No se puede decir que no se ha hecho obras significativas en la ciudad desde el punto de vista de pavimento y de mejoramiento, pero hemos estado en reconstrucción, en reventar las calles antiguas y que algunas estaban, digamos, relativamente buenas, en buen estado, ¿sí? Digamos, yo recuerdo la avenida Alfonso López, es una calle que estaba relativamente buena, digamos, con algunas placas deterioradas y se demolió toda, ¿sí? Las ferreterías que están por ahí, yo que compro mucho en lo que tiene que ver con herramientas de construcción, lo que tiene que ver con hierro, cemento, en fin, todo lo que tiene que ver con construcción, porque tengo muchas amistades que son ferreteros, pues se quejaban mucho. Pero los impuestos, desde luego, de industria y comercio no se les quitaron, los de predial no se les quitaron y esa gente pues
hoy en día están, digamos, pagando las consecuencias de ese pavimento. Igualmente aquí en el centro de la ciudad, ustedes que permanecen aquí en el centro, hay muchos locales comerciales que están cerrados por esa dificultad. Entonces hay que pensar de alguna manera u otra que la planeación en la construcción de las obras tiene que ser el primer elemento de arranque, planear, bueno, vamos a hacer este sector, darle información y los comerciantes que están en ese sitio hacerles un plan, ¿sí?, de descuento de la industria de comercio, porque no van a estar vendiendo lo mismo, sin embargo tú le estás cobrando indiscutiblemente los mismos impuestos, pero ellos no están recibiendo por ingreso los mismos dineros de venta, ¿sí? Muchas de las personas del centro de Sincelejo, ¿sí?, sufrieron por eso. Entonces, pues de alguna manera lo que hay que garantizarle al comercio es una estabilidad de que se haga la obra, ¿sí?, que Planeación esté desarrollando esas obras, que la alcaldía la esté desarrollando, que la valorización de su bien se dé, pero igualmente que su economía no decante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero los televidentes no me perdonarían si yo no le pregunto a usted, a Alberto Gómez Rebollo, ¿qué va a hacer de su vida política? ¿Se retiró o en su futuro tiene pensado volver nuevamente a la... A ver, Jaime, yo pienso que todos los seres humanos tenemos un ciclo en la vida y unas cosas. Usted fue hijo, después fue novio, después se casó, después ya es papá, ahora es abuelo. Entonces todos tenemos unas etapas en la vida. Ya es bisabuelo. Ya es bisabuelo. Yo voy a ser abuelo, entre otras cosas, con el favor de Dios prontico. Yo pienso que esa etapa en la vida yo la quemé, ¿sí? Yo estoy dedicado mucho a la familia, estoy dedicado a la empresa privada. No estoy contratando con el Estado y pues si veo que en algo puedo asesorar, en algo, pues si la persona que llegue a ser alcalde me toca las puertas, si lo considera que yo puedo ser un asesor, pues no porque yo diga que yo soy un buen asesor, simplemente si lo considera, pues estoy presto a ayudar, si es lo que sea necesario, porque yo desde luego amo mucho a mi pueblo, por eso me establecí aquí. Yo estudié en Bogotá la ingeniería civil, las especializaciones las hice en Barranquilla y estoy en Sincelejo todo el tiempo. Tengo una empresa en la vía entre Sincelejo y Corozal, allá permanezco y políticamente pues estoy digamos en stand-by. Viendo los toros de la barrera, pero desde luego deseando que el alcalde que venga con todo el conocimiento, las propuestas, que venga con un desarrollo bien claro de lo que es Sincelejo y que se asesore bien para que haga una muy buena obra en estos próximos 4 años. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias. El tiempo lamentablemente se nos ha terminado. Ya viene Flavio Echeverri, El Caribe y su música. Los invitamos a vernos mañana en diferido de 8 a 9 de la mañana. Domingo. Jaime Medina, Sergio Antonio Berrío, en la presentación, dirección de Jaime Vergara, coordinación de Gustavo Vergara. Hoy nos acompañó el exalcalde de Sincelejo, Alberto Gómez Rebollo. Feliz fin de semana. Listo. La opinión, la otra forma de ver la noticia.